caso es una foto que tiene baja saturación, bajo color, bajo brillo, y vamos a hacer algunas correcciones importantes. Vamos a ir a los efectos de video, vamos a utilizar uno de los más importantes efectos que tenemos en Sony Vegas, que es brillo y contraste. Dentro de la familia de brillo y contraste tenemos aquí algunos presets. Podemos agregar un poco más de brillo, hacer más brillante simplemente, hacerla más oscura, muy oscura, más brillo, más contraste. Pero la opción que vamos a utilizar en este caso es que cuando apliquemos el efecto, clic apretado y arrastramos hasta la imagen, no modifiquen nada lo original. Digamos que vamos a poner un preset en 0. Muchas veces se puede abrir la ventana aquí dentro como una de las pestañas más. Otra opción es tenerla por afuera, podemos tenerla también independientemente. Y acá tenemos las herramientas con las que cuenta el brillo y contraste de Sony Vegas. Ahora que ya está aplicado, pero que no modificó la imagen, empezamos entonces manualmente a trabajar. Una de las opciones, obviamente en este caso, va a ser agregar más brillo. El problema de agregar más brillo es que se empieza a lavar y perder un poco de definición. Por eso es que necesitamos el contraste. A 23 puntos de brillo, normalmente 23, 24 o un poco más de contraste. Para lograr definir bien el contraste, lo que hace exactamente es llevar los brillos, las altas luces como se les llaman, a que brillen un poco más, la oscuridad que se opaque un poco más y define también un poco más los bordes y los colores. Tenemos un centro de contraste que ayuda con el último retoque y de esta forma podemos generar una imagen mucho más nítida, siempre cuidando y siempre el umbral está donde empieza a quemarse. También acá es una decisión estética hasta donde una imagen puede llegar. Otra de las grandes opciones, normalmente acá 20, 25 puntos de brillo son suficientes. Acá apretando y desapretando el clic podemos habilitar o deshabilitar entonces el efecto. Brillo y contraste tiene 3 controles: brillo, contraste y centro de contraste. Cerramos la pestaña, queda aplicado directamente. Podemos ir a efectos de video, buscar otro nuevo efecto y seguir aplicándolo. Vamos ahora al Color Corrector, un buen compañero del brillo y contraste. El Color Corrector está más dedicado al color puntualmente. También tenemos la misma opción que antes, varios presets, eliminar los tonos amarillentos, acentuar las iluminaciones azules, las verdes o las rojas. Y por supuesto, la primera opción, que no modifiquen nada a la imagen. Una de las primeras opciones que tenemos es trabajar la saturación. La herramienta de saturación lo que hace justamente es acentuar la cantidad de color. En este caso, los azules se vuelven mucho más azules, los amarillos mucho más amarillos, los naranjas lo mismo. Si bajamos la saturación, vamos encontrándonos con que la imagen pierde esa fuerza, pierde el color y podemos llegar incluso al blanco y negro. Vamos entonces a acentuar un poco los colores. Vamos a trabajar también la ganancia. La ganancia trabaja sobre las altas luces, como se le llaman, o sea que lleva más brillo a las luces que ya están brillando, los colores más brillosos de la escena. Mientras que el desplazamiento trabaja sobre las sombras. Con esto lo que vamos a hacer es iluminar las sombras, aunque esto inevitablemente va a traer una saturación sobre las altas luces también. También podemos hacer lo contrario, oscurecer las sombras y dejar las altas luces con un poco más de fuerza, y es una buena opción también. Aquí podemos también bajar saturación y podemos lograr un claroscuro o las gamas que hay como opción. Desplazamiento y ganancia están acompañados de la gama. En este caso vamos a trabajar sobre los tonos medios y es más generalizado. Los tonos medios están un poco en las altas luces, un poco en las bajas luces. Y también es una buena opción de control al momento de definir el brillo de la imagen. Otra cosa distinta es trabajar por color. En este caso, estas 3 herramientas trabajan también sobre las bajas luces, o sea, sobre las sombras, sobre los tonos medios y sobre las altas luces. Nosotros podemos darle una tonalidad, por ejemplo, azul a las altas luces y vamos entonces a pintar un poco de color los brillos de una imagen.
Normalmente igual estos efectos se usan sutilmente para acentuar aquellos colores que nos interesan. Tenemos la otra opción que sería acentuar con azul las bajas luces, o sea las sombras. Y así como azul también tenemos obviamente una serie de gamas interesantes. Normalmente el azul es el opuesto de los colores cálidos, o sea de los colores más amarillentos. Los tonos medios, también tenemos una serie de gamas interesantes para trabajar sobre los tonos medios, y como estábamos viendo también podríamos trabajar las altas luces. Normalmente los tonos cálidos se utilizan para escenas de amor, escenas un poco más relajadas, se lleva bien con el vino, con los rojos, los amarillos. Las escenas de primavera suelen tener tonos cálidos porque el sol, si uno le presta atención, en el amanecer y atardecer normalmente es mucho más cálido. Los días nublados tienden a ser un poco más azules, por eso también escenas más dramáticas, también escenas de terror con baja saturación y tonos azules o un poco más fríos suelen funcionar para ese tipo de películas. Y esto es una búsqueda que también pertenece un poco al mundo del cine y que para un editor es muy importante. Siempre que aplicamos cualquiera de estos efectos tenemos los presets. Acá arriba tenemos los presets predeterminados y acá tenemos más brillo, hacerla más brillante, darle más oscuridad o simplemente volver a ninguno y comenzar desde cero. Si nosotros queremos ver la imagen sin el color corrector, simplemente sacamos el tick o lo agregamos para ver cómo está quedando. Vamos a brillo y contraste, sacamos el tick o lo agregamos para ver cómo es que va quedando. Vamos a agregar un poco de brillo y contraste y acá está para poder hacer la diferenciación. Si ya no nos interesa tener el color corrector aplicado, podemos eliminar el plugin directamente desde este punto. Si nos interesa que este tipo de brillo y contraste o que un buen color corrector sea utilizado en muchas otras fotos, se puede también aquí directamente darle nombre, preferido por ejemplo, guardarlo, y de esta forma al momento de aplicar brillo y contraste en otra imagen, vamos a traer una nueva imagen, podemos entonces utilizar el efecto de video, brillo y contraste, aplicarlo, y acá dentro de los presets vamos a tener el preferido. Vamos a eliminarlo. También dentro del brillo y contraste el preset preferido va a aparecer dentro de las opciones. Otro pequeño interesante efecto es el color corrector secundario. En este caso vamos a optar de nuevo por la primera opción, no modifica la imagen en nada, y usando simplemente los presets podemos ver rápidamente cómo se puede invertir los colores, eliminar las saturaciones pero dejar las saturaciones del color rojo, que es también bastante utilizado, eliminar un poco de saturación en los valores altos, reforzar los colores medios, en realidad el brillo de los colores medios, u oscurecer las luces medias. Saturar un poco más los verdes son algunas de las opciones, y también se aprende mucho mirando a partir de lo que ofrecen los presets, y desde ahí se puede empezar a trabajar sobre una imagen y vamos a empezar a conocer cómo saturación, gama, ganancia empiezan a aparecer en muchos otros efectos de corrección de color, no solamente de Sony Vegas, sino de muchos otros editores de video. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción a los efectos de video. Vamos a seguir con muchos más tutoriales para analizar un poco la paleta general de efectos en Sony Vegas. Hasta aquí, brillo y contraste, color corrector, una base fundamental que casi todos los editores en algún momento necesitan usar necesariamente. Hasta la próxima.